Buenas tardes. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Julia González Parejas, con matrícula 21005794. El nombre del reto es el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional, de la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración de este video es 7 de septiembre de 2023. El motivo de este video es en relación a unos cuestionamientos acerca de dos casos que se nos presentan. El caso 1 dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bueno, pues en este caso número 1 considero que sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, porque fueron violados varios de los derechos de Ana, los cuales se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, como en algunos instrumentos universales y regionales en materia de derechos humanos, como el derecho de libertad de expresión y el derecho a difundir ideas, de acuerdo con el artículo 1 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La libertad de expresión es el derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de toda índole. El derecho a difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión, siempre y cuando no incite a la violencia o provoque algún delito. El contenido de los panfletos contenía citas bíblicas y de ninguna manera incitaba a la violencia, lo que pudiera ser motivo de que ese derecho no le fuera reconocido. En el marco internacional, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 19 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el marco internacional en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Otro derecho que fue violentado fue su derecho a la integridad personal y también fue privada de su libertad. Al ser encerrada y mantenerla incomunicada dentro de la patrulla, fue llevada a barandillas y permaneció detenida todo un día. De acuerdo con el artículo 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. También sufrió discriminación e intolerancia por parte de los policías al recibir burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Estos están sustentados en el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. La responsabilidad del Estado mexicano es respetar y garantizar los derechos de la víctima, que fue lo que menos hizo, incumpliendo lo que se establece en los instrumentos anteriormente mencionados. Bueno, y con respecto al caso 2, el caso 2 dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esa disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa.
Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte IDH. Bueno, pues en este caso número 2, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Bueno, en este segundo caso considero que también existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues aunque existía un decreto por parte del gobernador de la entidad federativa como medida de salud ante la pandemia por COVID-19 y una sanción para quien no la cumpliera, Andrés es parte de los grupos vulnerables al estar en situación de calle y por lo mismo no pudo pagar la multa, por lo que fue detenido y privado de su libertad. La falta radica en que fue boletinado con fotografía incluida en las redes sociales con la leyenda de el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa, lo cual significa una violación a su integridad personal, conforme al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 11, protección a la honra y de la dignidad de la Convención ADH, el artículo 22, derechos de circulación y residencia, el artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, párrafos 1 y párrafo 2, pues tiene una discriminación indirecta ante tal disposición al pertenecer a un grupo específico, en este caso de situación de calle, y estar en desventaja ante el resto de la población. La responsabilidad del Estado radica en no reconocer los derechos de Andrés descritos en el artículo 3 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y de no reparar el daño causado a Andrés en la violación de sus derechos. En conclusión, respecto de estos dos casos, puedo comentar que al igual que esas dos personas, existen infinidad de casos en los cuales los derechos humanos son violentados y que no hay una respuesta positiva por parte de las autoridades de dar una solución y que resulta muy benéfico contar con instrumentos en materia de derechos humanos que están interesados en que los estados que son parte y los han ratificado cumplan con los compromisos adquiridos en cuanto al reconocimiento y respeto de esos derechos con el fin de salvaguardar la integridad y erradicación de cualquier modo de discriminación hacia las personas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.